Hola, en el vídeo de hoy empezamos una serie temática dedicada a los sistemas de información geográfica o SIG en arqueología. En este primer vídeo voy a hacer una breve introducción y en las próximas entregas iré deteniéndome en algunas temáticas más específicas. El uso de los sistemas geográficos en arqueología ha supuesto un relativo boom en las publicaciones. Digo relativo porque, bueno, el uso que se hace de los sistemas de información geográfica es muy variado, si bien la cantidad de publicaciones en las que encontramos estos SIG empleados es impresionante. Así, prácticamente podríamos decir que en todos los proyectos o en casi todos los proyectos que se realizan actualmente en arqueología se cuenta con un sistema de información geográfica. Pero bueno, antes de entrar un poco más en detalle, quería deciros qué es un sistema de información geográfica. Podríamos definirlo como un conjunto de herramientas que nos permiten seleccionar, representar, interrogar, analizar o modificar información de naturaleza diversa, es decir, tanto datos espaciales como alfanuméricos. Sus acrónimos en inglés y en español son SIG y GIS respectivamente. Así, cuando nosotros estamos creando un SIG, en este caso en arqueología, lo que tratamos de hacer es dar respuesta a estas preguntas que tenéis en pantalla. En primer lugar, ¿dónde? Es decir, estamos trabajando en un espacio concreto, por lo que tendremos que determinar la localización. Por otro lado, ¿qué? Es decir, ¿qué información vamos a utilizar? Vamos a emplear datos procedentes de intervenciones arqueológicas propias. Vamos a recurrir a información que está en los archivos de la administración, a la bibliografía, a estudios de materiales. Después, ¿cómo? Esta es otra de las grandes preguntas. Es decir, ¿qué análisis espaciales o qué análisis alfanuméricos, estadísticos voy a realizar a esa información y a esos datos? Otra de las preguntas a las que tenemos que intentar dar respuesta es ¿cuándo? Es decir, estamos trabajando también con tiempo. ¿Por qué? Pues porque cada uno de esos fragmentos cerámicos que nosotros hemos encontrado en campo, por ejemplo, tiene una cronología. También nuestros proyectos de investigación están centrados normalmente en una cronología, aunque sean diacrónicos, pues tendrán una horquilla cronológica más amplia, pero estamos tratando con tiempo. Es decir, que estamos con una cuestión espaciotemporal, porque estamos trabajando en un espacio, pero en un tiempo concreto. Y finalmente, otra de las preguntas que es fundamental en un SIG es dar respuesta a esta pregunta. ¿Y si? ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros cuando vamos a crear un sistema de información geográfica, igual que cuando estamos creando y diseñando una base de datos, tenemos que tener en cuenta lo que va a pasar en el futuro. Es decir, yo no puedo decidir hacer un sistema de información geográfica tan específico que no me permita después ampliarlo si yo amplío mi investigación. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. ¿Y cómo considero todas estas variables? Pues modelizando la información. Os dejo por aquí en la cajita de información y en un link aquí arriba otro vídeo en el que os expliqué cómo estructurar una base de datos y en el que podéis profundizar en esta cuestión de la modelización. Además, como ya he dicho, un sistema de información geográfica nos va a permitir almacenar, nos va a permitir buscar, editar, analizar, gestionar datos, es decir, nos permite muchas posibilidades. A nivel técnico, un sistema de información geográfica se compone de capas, es decir, es como un pastel. Entonces nosotros vamos a ir introduciendo capas, como por ejemplo las calles, los usos del suelo, áreas administrativas, y nos van a permitir crear una especie de estratigrafía cartográfica que, bueno, pues al final lo que vamos a conseguir es ir generando nuestro SIG. Además, tenemos que tener en cuenta que podemos introducir dos tipos de datos en nuestro sistema de información geográfica. Por un lado estarían los datos de tipo vectorial, que son el punto, la línea y el polígono, siendo el punto la unidad más pequeña de este tipo de datos. Es decir, que en cada uno de los puntos, cada una de las líneas va a tener asociada una tabla en la que nosotros tendremos todos los datos relativos a esos puntos, a esas líneas y a esos polígonos. Por otro lado, estaría otro tipo de datos, que es el dato raster. En este caso, lo que tenemos son píxeles. La unidad más pequeña aquí ya no es el punto, sino que es el píxel. Y cada uno de estos píxeles va a tener una información asociada que nos va a permitir trabajar con ellos. Otra cuestión que es fundamental es el sistema de coordenadas de referencia. Es decir, cuando trabajamos con datos espaciales, tenemos que saber en qué
SCR está cada una de las capas. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder trabajar de manera coherente con todas ellas. Y cuando trabajamos en arqueología tenemos además otro problema, y es que los datos son muy variados. Si queréis ver cómo analizamos el tema de la variedad de los datos y de la vaguedad, os dejo por aquí el link a otro de los vídeos que tenemos de episodios anteriores en el que podéis ver cómo trabajarlo. Así, a la hora de montar un SIG en arqueología, pues tendremos que reflexionar a cómo estructurar todos esos datos, todas esas capas, para poder trabajar con esos datos, porque muchas veces son alfanuméricos y espaciales, no son solo datos espaciales. Así, por ejemplo, aquí que tenemos una base de datos, el modelo de una base de datos, tenemos la capa yacimientos, que en este caso es una capa espacial, por eso tenemos un puntito, y después tenemos dos tablas asociadas, que son la tabla fases y la tabla usos. Son otras dos capas, pero en este caso no son capas espaciales, sino que son datos alfanuméricos, es decir, que están en relación con la capa yacimientos, pero no tienen información espacial asociada, sino que dependen de la información espacial de la capa yacimientos. Y una cosa que me gustaría dejar clara también es que los sistemas de información geográfica nos permiten generar cartografía, pero no solo. Es decir, esa sería la exportación final o la representación final de los análisis que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos algunos ejemplos realizados, en este caso con ArcGIS, uno de los programas que podemos utilizar, en el que es una representación meramente cartográfica. Es decir, nosotros hemos realizado pues, diversos mapas en los que hemos situado puntos arqueológicos. Como he dicho, en este caso está realizado con ArcGIS, pero tenemos otro software que son también software libre y no software propietario como ArcGIS, como puede ser QGIS o GVSIG. Pero como digo, no solo podemos hacer una exportación cartográfica, sino que también podemos hacer una exportación mediante gráficos, mediante tablas, como tenéis en este caso en pantalla. Es decir, que al final la representación cartográfica va a ser el resultado final, pero no tenemos por qué exportar esos análisis que nosotros hemos hecho a la información arqueológica de manera cartográfica, sino que podemos exportarlos de otra manera. Espero que os haya gustado el vídeo y en los próximos vídeos de esta serie sobre los sistemas de información geográfica en arqueología iremos profundizando en algunos aspectos más concretos, como la historia de los SIG en arqueología o algunos proyectos importantes que os podrán dar pistas sobre qué análisis espaciales pueden ser interesantes hacer en vuestros proyectos de investigación. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y seguidnos en las redes.